porque a veces nosotros estamos atravesando desierto, proceso, y creemos que son las consecuencias de algún pecado, y en sí es Dios que nos está probando, nos está capacitando. Pero ahí viene la parte oscura, por decirlo así. Sí. A veces estamos experimentando las consecuencias de un pecado en particular y creemos que es Dios que nos está procesando. A veces estamos en un desierto, Dios nos está probando, nos está capacitando, pero no olvidemos algo, el tentador a veces saca ventaja de eso. Para que nosotros creamos que en sí es Dios que nos está llevando al pecado, cuando es en sí el tentador que está sacando ventaja de ese desierto, de ese proceso. Primero que Dios quiere romper es el yo. El yo. Pero varón. Número uno, el yo. Claro, mientras el yo esté vivo, la cruz no tiene sentido. No, ministro, demasiado fuerte. Mientras el yo esté vivo, la cruz no tiene sentido. No tiene sentido. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a todos aquellos que estarán viendo este video, este contenido que está muy interesante. Le damos bienvenida a su canal Jóvenes en Santidad. En esta ocasión tenemos un tema muy interesante, pero muy interesantes. Y nos acompaña nuestro evangelista Moisés Marcelino. Dios te bendiga, bienvenido, ministro. Dios te bendiga más, encantadísimo por esta gran oportunidad que me han dado. Amén. ¿Sabe qué, Moisés? Tenemos un tema muy interesante hoy, que es consecuencia o proceso. O sea, saber cuando estamos siendo procesados por Dios o cuando estamos sufriendo una consecuencia de un error o de un pecado. Y este tema, Moisés nos estará dando inicio y dando luz acerca del proceso o consecuencia. Adelante, ministro. Que el Señor le bendiga a todos. Señores, mire, es un tema más serio que lo que uno puede imaginarse, pero el apóstol Santiago, por decirlo así, ataca, aclara, ilumina ese tema. O sea, exactamente, el capítulo 1, versículo 12 del libro de Santiago es interesantísimo, porque trae una revelación muy clara con relación a ese tema. El verso dice, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El verso 13 es tremendo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ministro, en sí el apóstol está aclarando eso, porque a veces nosotros estamos atravesando desierto, proceso, y creemos que son las consecuencias de algún pecado, y en sí es Dios que nos está probando, nos está capacitando. Pero ahí viene la parte oscura, por decirlo así. Sí. A veces estamos experimentando las consecuencias de un pecado en particular y creemos que es Dios que nos está procesando. Mira, esto es algo tan tremendo que cuando uno no lo entiende, uno tiene una actitud equivocada en esa situación. Tremendo, ¿vale? Ahora, ministro, ¿sabe que cómo sabe la audiencia? Sí. Los que entraron al video es porque tienen la inquietud de saber cuándo están siendo procesados o cuándo están sufriendo una consecuencia del pecado. ¿Cuál es el primer punto o el primer paso para uno darnos cuenta que estamos siendo procesados y no una consecuencia? Tremendo. Lo primero es, ministro, el proceso habla, el desierto habla, tiene voz. Podemos decirlo así. Desate el misterio. ¿Cómo así? ¿Cómo que claro, el proceso habla? Cuando Dios te está procesando, su propósito es uno. Su propósito es tan santo como Él. Pero cuando son las consecuencias del pecado, el mismo Espíritu te da testimonio. Pero el punto es, la Escritura dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. O sea, que lo que proviene de Dios es para nuestro bien. Nunca te acerca al pecado, sino que te aleja de él. Pero cuando es la consecuencia de un pecado, el Espíritu ilumina nuestra mente, abre nuestro entendimiento, permite que nosotros comprendamos que son las consecuencias de este pecado en particular. O sea, el Espíritu es específico. Él, o sea, Él no nos convence en sí de algo universal, sino de un pecado en específico. En específico. Claro. O sea que cuando uno está siendo procesado, el Espíritu Santo nos hace entender que es un proceso. ¿Es más o menos? Sí, o sea, más o menos así. Pero el punto delicado en esto
que cuando es una prueba de parte de Dios, no alimenta tus deseos pecaminosos. Cuando Dios nos está probando, o pentecostalmente hablando, cuando estamos en un desierto, en sí el propósito del desierto no es alimentar tu ego, tu orgullo, es todo lo contrario, es romperlo. Es romper. Exacto. O sea que si algo te está rompiendo, o sea, algo está haciendo que tú te veas a ti mismo, que tú seas consciente de tus imperfecciones, es un proceso de parte de Dios, es un desierto, porque, o sea, es para sacar lo mejor de ti, para que tú honres a Dios, para que tú aprendas a honrarlo. Ahora, las consecuencias del pecado son algo notorio. Nosotros nos damos cuenta cuando son las consecuencias de eso. Por ejemplo, hay personas que antes de servir al Señor, allá afuera, estuvieron, usted sabe, eran esclavos al cigarrillo. Sí. Aceptaron a Jesús, Cristo lo lavó con su sangre, pero ahora en el Evangelio están sufriendo las consecuencias de eso. Entonces, ahí notamos que es la consecuencia de esa actitud incorrecta. Sí. Pero eso exactamente no es un desierto, sino algo que uno provocó. No, un proceso. Pero si se me permite decir que esa situación, ministro, no arroja tinieblas hacia el amor de Dios. No significa que no somos hijos, no significa que no somos amados, sino de que esa consecuencia de ese pecado tenemos que tener una actitud correcta frente a él. Eso es importante también. Claro, muy importante, muy importante. Claro. Entonces, para darnos cuenta que estamos siendo, por ejemplo, usted dio un ejemplo muy bueno de que, por ejemplo, el cigarrillo Sí. trae consecuencias con el tiempo. Claro. Así hay errores que nosotros cometemos como cristianos que nos trae consecuencias. Y hoy en día hay mucha gente que está pagando unas consecuencias de un error que cometió. Por ejemplo, hay gente que se casaron con la persona equivocada y hoy en día están en una consecuencia de un error que cometieron en el ayer. Exacto, ministro. ¿Tú me entiendes? Claro. Ahora, hay algo que yo he aprendido, que por ejemplo podemos cometer un error hoy y mañana estaremos pagando la consecuencia. Pero Dios nos ayuda a salir también de esa consecuencia. Claro. O sea, Dios no te deja morirte en esa consecuencia porque diga, no, tú cometiste un error y te vas a morir en esa consecuencia. No, ciertamente usted va a pagar la consecuencia del error que usted cometió o de la decisión que usted tomó sin buscar la dirección de Dios. Pero sí Dios da la salida. ¿Me entiende? Dios da la salida. Porque hay veces, hay predicadores que le cierran la puerta y la esperanza a la gente, diciéndole que el enemigo se lo va a llevar porque usted cometió tal error. Y no, el Dios que nosotros conocemos, Él da oportunidades, a pesar de los errores que nosotros cometemos, a pesar de malas decisiones que nosotros tomamos. Él nos da una oportunidad de arrepentimiento y de nosotros cambiar. Ministro, la seriedad de ese tema es muy amplia. Muy amplia. Porque hay personas que nos están escuchando en este instante que están en un desierto. En un desierto. Están atravesando una situación incómoda, algún proceso, como dice el apóstol, la prueba de nuestra fe. Pero el problema es que si no tenemos una actitud correcta en el desierto que fue diseñado para nuestro bien, terminará siendo para nuestro mal. Pero no es en sí la voluntad de Dios esa, sino que nuestra actitud determina nuestra altitud. Wow. Ministro, esto es más serio que lo que podemos imaginarnos. Por ejemplo, a veces estamos en un desierto, Dios nos está probando, nos está capacitando, pero no olvidemos algo, el tentador a veces saca ventaja de eso. De eso. Para que nosotros creamos que en sí es Dios que nos está llevando al pecado, cuando es en sí el tentador que está sacando ventaja de ese desierto, de ese proceso. Tremendo. Tremendo. ¿Sabes? Para meternos un poquito a agua profunda. Sí, tremendo. ¿Sabes que Cristo, Mateo 4 nos habla que Cristo después de ser bautizado, es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo? O sea, algo muy poderoso. Claro. O sea, cómo el Hijo de Dios es llevado al desierto para ser procesado, para ser tentado por el enemigo. O sea, es lo que usted decía. O sea, Dios lo lleva al proceso y Satanás quería aprovechar eso para hacer que Jesús cometiera un error.
Tremendo, tremendo. Mira, esto es muy delicado, porque Sí. hay gente que está en una tentación, Es una tentación. vamos a decirlo, y ellos creen que es Dios que lo está tentando hacia el pecado, Sí. cuando en sí es Satanás Satanás. que se está infiltrando. Pero la parte más delicada y perturbadora viene a continuación. El apóstol dice que cuando alguno sea tentado, Exacto. no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. A nadie. A Entonces nadie. él dice, sino que cada uno es tentado, tentado. cuando de su propia concupiscencia está atraído y seducido. O sea, eso significa que el mundo, el diablo, no son los únicos que nos tientan. Nuestro corazón es una fábrica de tentación. De tentación. Wow. No, repite eso, repite eso. Repite eso. Sí, nuestro corazón Es una fábrica. de tentación. Ella fabrica tentaciones. Ministro, y créeme que esto es Ella las fabrica. tentaciones. No, eso es tremendo. Pero pensador, usted sabe perfectamente que la doctrina de la caída enseña que el hombre por naturaleza es pecador. Es pecador. O sea, a veces uno se santifica, por decirlo así, se consagra a Dios, va a la iglesia y cierra todas las puertas, pero nuestro corazón se encarga de abrirlas una por una. Usted no ha visto gente que ha dicho, yo varón, yo nunca voy a caer en eso, y con los años terminan donde. Ahí mismo, donde ellos nunca pensaron que iban a caer. Notó, o sea, en sí el problema radica en que somos ignorantes con relación a la maldad de nuestro corazón. De corazón. A veces muchos de nosotros creemos que podemos santificarnos a nosotros mismos. Mira, es fuerte porque lo que voy a decir yo sé que a mucha gente le va a chocar, pero es Sí. la verdad de la Escritura. Sí. Nosotros podemos vestir el cuerpo, pero ¿y el alma quién la viste? Wow. Y con esto no vaya a pensar que estoy a favor del modernismo o que estoy invitando a la iglesia a corromperla, pentecostalmente hablando. Sí. No es eso, sino que hemos olvidado lo más importante. La santificación, la justificación, todo lo que incluye a Dios, la gracia, proviene de Cristo. Proviene Uno de no Cristo. puede fabricar. No puede, no puede. Imposible. Imposible. Tremendo. Si no, Cristo no tuviera valor en nuestra vida. Exacto. Usted sabía que para muchos cristianos, inconscientemente, Jesús no tiene valor. ¿Cómo así? Claro, porque creen cada que- vez... Sí. Porque creen que pueden hacerlo ellos todo. Gracias, ministro. Cada vez que yo creo que puedo purificarme a mí mismo, perfeccionarme, alimentarme yo mismo espiritualmente sin la ayuda de Dios, ¿cómo se llama eso? Claro. Eso mismo. Cree él que Jesús Que no yo tiene que importancia. Cristo no tiene eficacia o importancia en mi vida. No, es demasiado profundo. Serio, ministro. serio, serio. Pero para no perdernos del tema El en hilo. sí, el hilo, gracias, desierto o proceso. Lo que tú estás viviendo es un desierto, es un proceso o son las consecuencias de tu pecado. Aunque uno a veces quiere ser ignorante, uno sabe cuando son las consecuencias. Consecuencia de un pecado. Claro, uno lo sabe porque, o sea, nuestro espíritu, nosotros mismos nos hablamos a nosotros, valga el pleonasmo, de que realmente lo que uno está experimentando fue algo que uno vivió, Ahora, o sea, uno hizo. ¿qué solución tú le darías a aquel que está mirando, que está sufriendo una consecuencia de un error? Ministro, ¿Qué palabra tú le darías a una persona así? Gracias. O mejor dicho, ¿qué palabra tiene la Biblia? Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y trabajados. El Sí. primer requisito para ser atendido por Jesús es estar cargado y trabajado. Sí. Entonces, ¿por qué tú crees que hay gente que no encuentra solución en Jesús? ¿Por qué? Fácil. Porque ellos creen que no están cargados y no están trabajados. Wow. O sea, tú me estás diciendo que si alguien está sufriendo de la consecuencia de un error y no se da cuenta o no quiere reconocer que es la consecuencia de un error, Sí. no puede ser libre de ese. No, porque el primer requisito para ser sanado es reconocer que tú Que estás está enfermo. enfermo. Es más, Jesús dijo, yo no vine a llamar a los Sano. sino a los enfermos. Mira, el no aceptar que lo que estamos viviendo, por ejemplo, es la consecuencia de un pecado, nos encierra. O sea, es una forma de abrir puerta a las tinieblas. Porque lo primero, si no lo reconocemos, el pecado sigue ahí. Sí. Varón, se dijo en una ocasión de la soberbia. Primero soberbia y después caída. Se dice lo mismo de esa actitud incorrecta, porque es una actitud incorrecta. Cuando no reconocemos que eso que estamos viviendo es la consecuencia de algo que hicimos, no aceptamos que lo hicimos mal, Tremendo. ministro, es imposible cambiar. Es imposible. Ahora, una pregunta, ministro. ¿Cuál es la razón que usted cree o por qué Dios nos procesa o por qué Dios nos mete en el proceso, el término que nosotros decimos los cristianos? Sí. ¿Por qué Dios me mete en el desierto? Varón, excelente ¿Para pregunta. qué? Excelente pregunta. Lo primero que Dios quiere romper es el yo. El yo. Pero varón,
Número uno, el yo. Claro, mientras el yo esté vivo, la cruz no tiene sentido. No, Pero ministro, demasiado fuerte. Mientras el yo esté vivo, la cruz no tiene sentido. no tiene sentido. Porque el yo es... Demasiado poderoso. Yo puedo, yo soy autosuficiente. Yo, por ejemplo, hay cristianos que han dicho, varón, yo no me he descarriado porque es que yo soy un hombre de... Yo no me he descarriado porque es que yo soy fiel en esto. ¿Cómo se llama eso? Entonces, a veces Dios te entra en un desierto exactamente para que tú entiendas que no es tu fuerza. Wow. Que no es exactamente porque tú ayunas, porque tú haces eso. ¿Y si Dios no bendice el ayuno? Entonces Dios, exacto, cuando Dios no entra en el desierto, su propósito es rompernos. ¿Escuchó? Wow. Literal. Es romper el yo. romperte. Cuando entonces el hombre esté roto, ahí es que funciona para Dios. El yo número uno. Claro, el yo. Otro dato interesantísimo conectado a esto. Fuerte, ministro. Me está rompiendo el caco. No, ministro. No, me gusta demasiado cuando el yo está activo. La cruz está desactivada, gracias. Wow. Claro. Y uno es orgulloso inconscientemente. Inconscientemente. Claro. Como por naturaleza, uno como que viene con una de fábrica, como con un poco de orgullo. Claro. Y dependiendo a lo que uno se inclina, el orgullo como que va creciendo en uno. Como decimos pentecostalmente, me bajó un rema. Hay personas que me están escuchando que cuando no eran cristianos, varón, en el mundo eran gente que conseguían manejaban mucho dinero. Conseguían dinero y el dinero lo conseguía ellos, por decirlo así. Pero ahora están en el evangelio. Pregúntale cómo están económicamente. Pasando un proceso. ¿Sí? ¿Quién tú crees que hizo eso? ¿El diablo o fue Dios? No, fue Dios. Fue Dios que lo hizo a propósito, como hizo una canción. O sea, tú me estás diciendo, cuando una de las maneras de uno darnos cuenta que es un proceso de Dios, es cuando usted está viendo que el yo está siendo golpeado. Sí. ¿Verdad? Cuando es algo del enemigo, no tiene que ver con golpear tu yo, sino más bien lo alimenta. Dios mío, claro, me fundiste el caco. Literal. Tremendo. O sea, cuando es el enemigo, él alimenta tu yo. Cuando es Dios, lo destruye. Lo destruye. Pero varón, fíjate, mira, en sí las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Pero Satanás puede añadir tristeza en nosotros y pervertirnos aún siendo bendecidos. Sí. No puedo reírme, tengo gripe, ministro, un poco está fuerte. Sí. Wow. Por ejemplo, en la bendición de Dios no hay tristeza. Pero si Él logra pervertirlo en nosotros, no pervierte la bendición. Pero nuestra actitud frente a ella sí la pervierte. ¿Serio? ¡Wow! Claro, varón, usted no ha visto personas que están siendo bendecidos por Dios. Dios lo está usando tremendamente. O sea, ellos predican, pero su vida no predica. Demasiado fuerte. Y esa palabra es tan seria que, me incluye también. Claro, claro. Porque a veces uno ignora que Dios procesa no solo a los cristianos, también, por decirlo así, los predicadores, los pastores. Tú sabes los predicadores arrogantes que hay. Muchísimo. Y oye, que lamentablemente el caso. Ministro, la arrogancia es un púlpito. O sea, perdón, es un pulpo. Es un pulpo. Tiene muchos brazos. Sí. O sea, el orgullo se disfraza de hasta de falsa humildad. Es muy común ver en la iglesia, a veces uno lo ha hecho, que uno dice, yo estaba en tal lugar, Dios me usó de tal manera. Y el término dice, la gloria de Dios. La gloria de Dios. O por ejemplo, el culto estaba, hermano, siendo realista, frío, y cuando comencé a cantar, se metió un fuego, la gloria de Dios. Sí. Yo acostumbro decir, señores, si el diluvio no pudo arrancar el orgullo del corazón del hombre, ¿tú crees que una frase lo podrá hacer? No. Explícame eso, ministro. No, es demasiado fuerte. ¿Sabes, ministro? Yo he estudiado mucho el orgullo. Y es algo que yo creo que una de las cosas del ser humano que crece hasta tú orando mucho es el orgullo. Dios. Tremendo. Yo sé que hay gente de aquel lado que está, varón. Ministro, cuando Dios me dio esa revelación que, por ejemplo, tú oras mucho y tú vas destruyendo muchos pecados. Pero si tú te descuidas y no abres los ojos, mientras tú estás destruyendo muchos errores y pecados y tú tumas y lugares altos que tú tienes, el orgullo está creciendo. Wow. Mira, nosotros estamos dentro del proceso todavía. Pero mira, la oración, cuando una persona no habita, no tiene mucho tiempo orando de 3 o 4 o 5 horas diario,
cuando comienza a orarle esas horas, es un peligro. Es un peligro para sí mismo, porque ve a todo el mundo que está por debajo. Dios. Ve a todo el mundo que tremendo. está, porque él no está acostumbrado a esa dimensión. Hasta que no pasa X tiempo, donde ya orar 3 o 4 horas le sea algo normal y que ya él no sienta no sienta como ego, Sí. ya que el orgullo ya él lo tiene abajo. Es un peligro. Mira a todo el mundo que está abajo, no le da aplauso al predicador, al que está cantando, siente que le falta unción. Serio eso. Mira al pastor por debajo, porque está orando, porque oye, no es que esa dimensión le pertenece. Oye lo fuerte, no es que le pertenece esa dimensión, simplemente porque comenzó a orar 2 o 3 horas diario, el ego lo levantó así. Todo el mundo lo ve a él normal, pero él no se ve a sí mismo normal, él se ve que está en otro nivel. Él se ve superior. Ministro, conectando a eso, y eso conectado al tema, no nos hemos preguntado por qué será que en el Sermón del Monte, la bienaventuranza, la primera es pobreza espiritual. Interesante. ¿Por qué no pusieron otra, Exacto. sino bienaventurados los pobres? Los pobres. Fácil, porque todas las demás se alimentan y salen de eso. O sea, la pobreza espiritual es tan seria que cuando uno no la tiene, aún la oración termina haciendo daño. No Sí. que en la oración hay pecado, sino nuestra actitud Nuestra frente actitud. a ella. Sí. Por ejemplo, en la Biblia hay una historia muy conocida por todos y predicada del publicano y el fariseo. El fariseo decía, gracias a Dios que yo no soy como fulano. Exacto. O sea, pero su oración es... y él está orando. Sí. Y él está orando. Pero en sí su oración estaba compuesta por comparaciones. Sí. Era una oración que estaba sucia. ¿Por qué? Por esta ignorancia de que él está en bancarrota. Algo interesantísimo. ¿Cómo yo sé que mi oración en sí está siendo escuchada y es bendita, fácil? ¿Cómo tú te ves cuando estás orando? ¿Cómo te sientes? Tú no has visto Exacto. gente que cuando ora se siente perfecto. No notan sus pecados, sino que se sienten súper cristianos. Esa oración tiene problemas. Porque se supone que si tú estás ante un Dios súper santo, tu falta de santidad tiene que notarse. Tiene que notarse. Hay 2 tipos de oración y 2 tipos de fuentes. Escucha el misterio, ministro. Arrecia. Hay 2 tipos de oración y 2 tipos de fuentes. Hay un tipo de oración que sale desde tu intelecto, Gracias. de tu capacidad humana. Porque si Pablo dice que nosotros no sabemos orar, ¿por qué uno con el tiempo ya tiene la capacidad de hacer una oración rápida sin nada? Claro. Porque ya tu intelecto tienes esas frases almacenadas en tu cerebro y las sacas rápido cuando quieres. Y esa oración no hace efecto en el mundo espiritual. Pero hay una oración que sale desde tu espíritu, que es impulsado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el maestro. Es el maestro. O sea, tú puedes hacer una oración desde tu intelecto con una capacidad y no gaguear, Señor, mira esto, y todo, un asunto a otro nivel, desde tu capacidad que tú tienes. ¿Tú me entiendes? Ese sale de ti, de tu intelecto, pero no sale de Dios. Entonces, cuando una gente va con orgullo, orando, como ese fue, ese está orando desde su intelecto humano. Claro. O sea, mirándose a sí mismo, perfecto, viendo todo. Ahora, si él orara desde el espíritu, viera toda la maldad que hay en su corazón. Claro, es que la verdadera oración te hace consciente de eso. La verdadera oración es como la del publicano. Señor, sé propicio a Sé mí propicio. que soy pecador. Que soy pecador. Entonces hay mucha gente que ora y ora, pero la oración no tiene ningún efecto en No ella. tiene nada. Hay una frase que dice, si la oración no te cambia, estás orando mal. Entendemos perfectamente el sentido de esa frase. O sea que si tú eres una persona de mucha oración, se supone ¿Qué tiene que cambiar? Sí, o sea, tú tienes que ser consciente principalmente de que tú eres un pecador y que necesitas una intervención. Pero aún en eso, Dios no procesa. El tema de la oración, vamos a tener que hablar un poco de eso, porque hay mucho código, porque la gente, los pastores, los líderes, nada más manda a la gente a orar. Pero en sí, hay código en la oración. El cómo es importante. Sí, ¿cómo debo de orar? ¿Qué hago? ¿En qué momento? Porque hay momentos que la oración, manito, si nos hablamos es demasiado amplio. Sí, sí. Porque hay momentos donde el Espíritu Santo te está guiando y tú te desconectas de la oración del momento, porque eso es otra cosa que tienes que saber. Porque tú no puedes orar sin el Espíritu Santo.
Mientras Él te esté guiando por una oración, si tú te sales de esa oración, tú sientes como Él mismo se aparta. No sé si usted lo ha experimentado, donde usted está orando y siente el cabo de Él, siente la presencia de Él, y tú cambias de petición, y ahí mismo también Él hace así, ¡uf! Claro. Él te está hablando, diciendo, no, vuelva otra vez a donde tú estabas. Pero a veces nosotros seguimos porque otra vez, si hablamos de oración duramos demasiado. Mucha gente vamos con una lista. De las palabras que hay que decir. Señores, qué palabras, eso no es así. Pero, ministro, volviendo al tema, porque nos fuimos un poquito, pero ya estamos casi terminando, pero queremos entrar al núcleo, ministro, de ser procesado o estaba sufriendo consecuencias. Ahora, si una gente no tiene orgullo, o sea, si una gente no tiene ese orgullo a ese nivel, una gente, digamos, ¿por qué causa Cristo fue tentado? ¿Por qué causa Cristo fue llevado al desierto, ministro? O sea, ¿por qué causa? ¿Por qué causa? Porque usted me dijo que uno de las causas, porque uno es procesado, es por el orgullo. Pero en Cristo no estaba orgullo. ¿Por qué fue procesado? ¿Por qué fue procesado? Ministro, su pregunta es angelical, por decirlo así. Sí. Interesante también. Usted sabe que el caso de Cristo es totalmente diferente. Sí. Jesús dijo en una ocasión, he aquí viene el príncipe de este mundo. De este mundo. No sé si lo cité bien, pero él nada tiene en mí. O sea, haciendo referencia a ese corazón perverso, pecaminoso. Cuando Satanás nos tienta, hay algo en nosotros que en sí le da mucho derecho, que es nuestra naturaleza pecaminosa. Sí. Pero el caso de Jesús es distinto, porque Jesús no fue, o sea, estaba en el desierto, llevado por el Espíritu, no que el Espíritu lo llevó a la tentación, Sí. Jesús fue para estar solo, sino que el enemigo se aprovechó. No en sí porque en Jesús había algo malo, sino para mostrarnos a nosotros la manera correcta de enfrentar la tentación. Wow. Ahora, Tremendo. No se nos puede escapar un punto importante, y es que nuestra actitud en medio del proceso y del proceso de otros es muy, muy importante. Eso determina la vida y la muerte. Hay una ley espiritual, si se me permite decirlo así, Dale. que dice, si algún hermano es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Bello, pero viene la parte interesante. Ojo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué significa eso? Tremendo. Si alguien está pasando por un desierto, un proceso, y yo lo juzgo, lo critico y no oro Sí. por él, ¿tú sabes qué significa eso? Que yo estoy abriendo puertas para ser tentado. Exactamente Igual que él. Entonces ahí entra el tema. Hay gente que está escuchando, que está viviendo las consecuencias de eso, de que vieron a un hermano caído, Sí. y en vez de orar por ellos, los juzgaron. Sí. Pregunta cómo está. Exactamente Igual como que esas personas. igual. Porque Tremendo. inmediatamente abrimos puerta a las tinieblas. Recuerda lo que Jesús dijo: velad y orad para que no entres en tentación. En tentación. O sea, cuando Él dice que no entre, Él no está hablando de una explosión. Está hablando de un proceso lento. Sí. De algo que se va haciendo un Se va estilo haciendo. de vida. Por ejemplo, yo sé que usted conoce a un hermano que ha caído, que ha fallado, y quizás sin darse cuenta lo ha juzgado. La invitación de Jesús es que oremos por él, para no caer exactamente en ese estado. Amén. Mira, estamos casi terminando. Tremendo. Casi terminando, pero no podemos irnos sin antes de que usted nos explique, porque ya sabemos la consecuencia, que es humillarnos y pedirle a Dios que nos ayude a ser restaurados, ¿verdad? Sí, pero ahora, verdad. ¿cómo nos damos cuenta? O sea, ¿cómo yo puedo salir del proceso? O sea, ¿qué acción yo puedo hacer para salir del proceso que Dios me metió? O sea, no el proceso que yo me metí, ni que me metió el diablo, sino en el proceso que me metió Dios. ¿Qué hago? Lo primero es que cuando uno está siendo procesado por Él, lo interesante es que nosotros no salimos. Él nos saca. Nos saca. Ahora, ¿cuál debe ser mi actitud? Cooperar con Él, darle gracia, inclinarme, humillarme. Porque cuando estamos siendo procesados, la idea es acercarnos. Acércate. Acercar. Sabes que yo analizaba de eso y queremos ya terminar, pero y Dios me revelaba, me hablaba mi espíritu sobre eso, de que no vale oración, no vale ayuno, no vale silicio que usted haga, no vale nada que usted haga para Dios mientras tú estás siendo procesado, para tú salir del proceso. O sea, de que voy a hacer 40 días de ayuno para salir de ese proceso. Hermano, no puedes.
voy a orar 24 horas, no puede salir del proceso. Exacto. Mira, eso fue tan fuerte que cuando Dios me puso a analizar algo, ministro, que el tiempo no nos va a dar, pero tú sabes que Dios utiliza el enemigo para procesarnos. ¿Entendemos en qué sentido? ¿En qué sentido? Sí, sí. Ministro, como Job fue un proceso que pasó. El enemigo fue utilizado sin darse cuenta. Pero imagínate Job ayunando 40 días para salir de ese proceso. Ministro, creo que debemos preguntar cuál es su plan con eso. No cuándo me saca, sino por qué estoy ahí. Porque estoy ahí. Pero escucha, exactamente. Pero escucha, Pablo también tuvo un proceso de un aguijón. Claro. ¿Y era un emisario de quién? Escucha a profundidad. Tremendo. ¿Emisario de quién era? Dice Pablo. Del enemigo. Así mismo. Que lo bofeteaba. Y Pablo estaba en pecado, ¿no? No. Pablo era un hombre de ayuno, sí. Tremendo, tremendo, tremendo. Es serio. Lo primero es que cuando somos conscientes de que tenemos una necesidad y necesitamos la ayuda de Cristo, cuando somos conscientes que realmente no podemos solo, la ayuda de Dios es inevitable. O sea, ¿en qué sentido lo digo? Cuando somos pobres espirituales, cuando reconocemos que somos pecadores en el sentido bíblico, la ayuda de Dios llega a nuestra vida. Por lo tanto, debemos acercarnos a Él, rogar su ayuda, pedir que Él fortalezca nuestra vida. Y el ministro dio un texto bíblico interesante, y es que a veces Dios abofetea nuestro orgullo, pero lo hace para bien, con un propósito santo y perfecto. Amén. Amén. Así que, hermano, le invitamos para que usted se suscriba al canal, dale a la campanita y dale me gusta. Y Chalo, Dios le bendiga.